Saludos amigos y escuchas de este espacio Contestando tu Pregunta. Más de 40 años contestando preguntas bíblicas desde el año 1982 por radio, por televisión y también por internet, así como por la página web contestando.net. Antes de contestar la pregunta 110, vamos a elevar a Dios el corazón en oración. Te agradecemos, bendito Padre, que estás en los cielos, porque tú nos das tu luz para transmitirla a los demás. Que ésta nos afecte para que seamos luz para este mundo en tinieblas. La oración la presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta número 110. Profesor Romero, ¿cuántos juicios hicieron a Jesús cuando estuvo apresado? Los dirigentes de su nación se enemistaron con él desde el principio. Habían decidido qué iban a hacer con Cristo y estaban buscando pruebas que lo incriminaran para condenarlo a muerte. Pero ellos tenían en mente fraguar esa perversa acusación y tuvieron la cautela, ya que tenían miedo de que el pueblo, que cada vez más estaba simpatizando con Jesús, tratarán de rescatarlo cuando fuera apresado. Además, si ellos se demoraran en probar su acusación hacia Jesús, temían una reacción al público, de tal manera que algunos de ellos se levantaran en defensa con él o a favor de él, demandando justicia. Por tanto, era necesario a Jesús juzgarlo de una forma arbitraria y preferiblemente cuando todos dormían. La acusación contra Jesús, preferida por el Sanedrín, que era el tribunal religioso compuesto de 71 autoridades eclesiales, ellos lo acusaron. Jesús nunca fue apresado por sedición ni con problema a la sociedad en el aspecto moral. Fue acusado y condenado a muerte por su creencia religiosa, porque lo acusaron de blasfemo y ellos lo tomaron para llevarlo de ahí a la más poderosa acusación contra él, que sería de sedición o insurrección. Pero en el juicio a Jesús hubo 7 etapas: 4 ante las autoridades religiosas y 3 ante las autoridades civiles. 2 veces Pilato y 1 vez Herodes. Primer juicio: la audiencia preliminar ante Anás. Anás había sido sumo sacerdote en el año 7 hasta el 14 de la era. Era un hombre muy honrado y respetado, y las opiniones de él se tomaban como consejos de Dios. Usted puede encontrar eso en el deseado de todas las gentes en la página 647.
Así que por causa de la popularidad que Jesús tenía con el pueblo, se tuvo en cuenta preservar la apariencia de legalidad del juicio a Jesús. En Juan 5:16 en adelante encontramos que el Sanedrín ya había decidido matar a Jesús y lo intentaron por espacio de 2 años. Eso está en el Deseado de todas las gentes, página 648. Y todavía no había podido formular un plan para llevar a cabo su propósito. Por tanto, se consideró conveniente que Anás, el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en retiro, interrogara personalmente a Jesús a fin de conseguir acusaciones que pudieran condenarlo. Así que esta audiencia, la primera que hay preliminar, tuvo aproximadamente entre la 1 y las 2 de la madrugada de ese viernes, porque Jesús fue apresado a medianoche. Así que Anás fracasó completamente y fue silenciado por la incisiva lógica de la respuesta de Jesús, que está en Juan 18 y está en el versículo 23, cuando Jesús dijo, citamos: hablándole Jesús, si he hablado mal, respondiéndole, da testimonio del mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Ve? El segundo juicio fue ante Anás y Caifás, porque después de haber apresado a Jesús, Anás y Caifás convocaron a un grupo cuidadosamente escogido de miembros del Sanedrín, porque no invitaron a 2 simpatizantes de Jesús que conformaban el Sanedrín, llamados José de Arimatea y Nicodemo. Así que convocaron a un grupo selecto, excluyéndolo a ellos 2, para celebrar inmediatamente una sesión con la esperanza de poder condenar a Jesús antes de que sus amigos pudieran hablar en su favor y antes de que el peso de la opinión pública pudiera contrapesar su decisión de eliminarlo. Según el Deseado, página 650, que dice que mientras se reunían los miembros escogidos del Sanedrín, Anás y Caifás hicieron un segundo intento para obtener de Jesús alguna prueba condenatoria que pudiera emplearse en el juicio, pero no tuvieron éxito. Así que, como sumo sacerdote, Caifás, que era presidente ex oficio del Sanedrín y por lo tanto debería presidir en el juicio, pero su falta de experiencia levantó temores de que no pudiera llevar a cabo el juicio hasta una decisión. Los evangelistas no mencionan este segundo interrogatorio a Jesús, pero se estima que estuvo entre las 2 y las 3 de la mañana el segundo juicio. Luego hubo otro juicio de noche ante el Sanedrín. Según la ley judía, el tribunal debía juzgar durante el día los casos en los cuales estuviera en juego una sentencia de muerte. Como los dirigentes temían que el pueblo intentara rescatar a Jesús, y si permanecía bajo la jurisdicción de ellos hicieron el juicio de noche y también decidieron resolver el caso entregando a Jesús para que lo encarcelaran los romanos antes de que alguien pudiera tener la oportunidad de hablar en defensa de Jesús.
Ese tercer juicio ocurrió entre las 3 y las 4 de la mañana o de la madrugada. Y en esa época del año, en la latitud de Jerusalén, comienza a amanecer entre las 4 de la mañana y el sol sale como a las 5:30. Así que este juicio dio por resultado un veredicto unánime de muerte, pero el veredicto debía confirmarse a la luz del día a fin de tener viso legal. Cuarto juicio a Jesús. Este cuarto juicio fue de día. La ley prohibía que se realizaran juicios de noche en aquellos casos en los cuales pudiera aplicarse la pena de muerte, como pasó con Jesús. Así que en ninguna circunstancia podía pronunciarse sentencia de muerte por la noche. Así que, a fin de preservar la apariencia de legalidad del juicio, la decisión unánime tomada por el Sanedrín en la noche debía de reafirmarse al día siguiente en plena luz. Y esto hizo el Sanedrín cuando volvió a reunirse después de la salida del sol, condenando a Jesús como digno de muerte y dispusieron entregarlo a las autoridades romanas para que fuera ejecutado. Quinto juicio. Fue ante Pilato. En Juan 18 lo dice, que Pilato fue despertado temprano por la mañana, como eso era entre 6 a 6:30. Y mientras Pilato investigaba los hechos acusatorios, se dio cuenta de que Jesús era inocente y de no haber sido por la evidente animosidad de los judíos, lo habría liberado. Pero al enterarse de que Jesús era de Galilea, lo envió a Herodes Antipas, el que había matado hacía poco al primo de Jesús, llamado Juan el Bautista, decapitándolo. Herodes Antipas estaba en la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Entonces lo remite Pilato a Herodes. El sexto interrogatorio fue ante Herodes Antipas. Ahora, aunque el juicio el arresto y el juicio ocurrió en Jerusalén, Jesús era Galileo y Herodes Antipas era rey de Galilea y también rey de Perea. Él era un títere romano y podía oír la acusación y dar su sentencia como representante del gobierno invasor Roma. Ahora, también Herodes estaba convencido de que Jesús era inocente y en primer momento quiso liberarlo, pero no dictó sentencia y lo devolvió a Pilato. Y este interrogatorio ocurrió entre las 7 de la mañana del viernes o alguito más. Y el séptimo y último juicio fue otra vez ante Pilato, según Mateo 27 y según Juan 18. Pilato era gobernador romano de Judea y también de Samaria, y buscó diversos medios para liberar a Jesús, pero no pudo hacerlo. Cuando los judíos amenazaron con presentar ante las autoridades de Roma su forma de dirigir el juicio, Pilato cedió ante la demanda de los líderes religiosos de que crucificaran a Jesús.
y es probable que este juicio comenzó a las 8 de la mañana y concluyó antes de las 9 de ese viernes, según Marcos 15:25. Además, diversos medios o diversos aspectos de los procedimientos judiciales contra Cristo estaba contrario a la ley judía, que fue codificado después en el siglo II en un libro o una colección de tradición oral llamado la Mishnah. Y según la ley judía, las acusaciones que pudieran implicar el pronunciamiento de una sentencia de muerte debía de hacerse de día. Además, un veredicto desfavorable en un juicio de pena capital debía postergarse hasta el día siguiente después de haberse escuchado las pruebas. Además, cuando había un veredicto desfavorable de sentencia de muerte, debía postergarse hasta el día después de haber terminado la audiencia, y no podía juzgarse tal caso ni en viernes ni en día de fiesta religiosa, como pasó con Jesús, que fue en el tiempo de la Pascua. Los testigos que presentaron testimonios contradictorios debían ser descalificados y su testimonio rechazado. Eso dice el código legislativo de la ley con la cual se violentó la vida de Jesús y su juicio. La acusación de blasfemia, que fue la base para que Caifás demandara pena de muerte contra Jesús, no tenía validez. ¿Sabe por qué? Porque en la Mishnah decía: quien blasfema es castigado si solamente pronuncia el nombre de Dios. Es decir, si él decía Yahvé o Jehová. Y el castigo por blasfemia no era crucifixión, era la horca o el apedreamiento. Y déjenme decirles que Jesús no pronunció el sagrado nombre de Dios. Además, en el caso de que una persona condenada a morir lapidada, se daba otra oportunidad para que alguien testificara en su favor. Por ejemplo, se ubicaba un hombre en la puerta del tribunal con una bandera en la mano y un jinete a cierta distancia, todavía a la vista del hombre abanderado. Si uno decía: tengo algo que decir en su favor, el que estaba en la puerta del tribunal agitaba la bandera y el jinete corría y los detenía. Aun si el acusado mismo decía: tengo algo que alegar en mi propia defensa, se lo traía de vuelta hasta 4 o 5 veces, siempre que hubiera base para su afirmación. Si entonces resultaba inocente, lo liberaban. De lo contrario, salía para ser apedreado, no crucificado. Y un heraldo lo precedía diciendo: fulano de tal, hijo de fulano de tal, va a ser apedreado porque cometió tal y tal falta. Y fulano son sus testigos. Cualquiera que sepa algo en tu favor, que venga y lo diga. Evidentemente, en el juicio a Jesús no se tomaron en cuenta estas disposiciones. Es decir, no hay excusa para que no se hubiera convocado a testigos defensores. Otras infracciones al Código Penal judío fue que
en el juicio escogieron los testigos debido a su prejuicio contra Jesús, y de haberlo tratado como un criminal, lo condenaron antes de que fuera juzgado legalmente y declarado culpable. Porque según la ley judía, toda persona era inocente hasta que se probara lo contrario. La sentencia de muerte, basada en el propio testimonio de Jesús, no tenía valor de ejecución. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, todos los procedimientos legales judíos se violaron según el Código Procesal Penal. Y al violarlo, el juicio fue totalmente injusto, violentando el Código Penal y violentando así la legalidad de ese juicio. Hemos visto en este estudio que Jesús fue llevado a 7 juicios antes de ser entregado a la muerte. El primero fue ante Anás entre la 1 y las 2 de la madrugada de ese viernes. El segundo fue ante Anás y Caifás. Caifás era el suegro de Anás, sumo sacerdote. Y ese segundo juicio fue entre 2 y 3 de la madrugada. El tercer juicio fue ante el Sanedrín. Es decir, eso ocurrió entre las 3 y las 4 de la mañana. El cuarto juicio fue otra vez ante el Sanedrín, pero de día. Y esto sería bien temprano de la mañana. Luego, el quinto juicio fue ante Pilato, como eso era 6:30 de la mañana. El sexto juicio fue ante Herodes Antipas, y eso sería aproximadamente 7 a 8. Y el séptimo juicio fue ante Pilato, cuando Herodes lo devolvió a él, y ese juicio comenzó a las 8 y terminó poco antes de las 9 de la mañana. ¿Y qué se violó? Se violó todo el Código Procesal Penal, y Jesús fue condenado a muerte contraria a todas las leyes sustantivas y adjetivas contra él. Con esto intentamos, con ayuda de Dios, contestar su pregunta número 110. ¿Por cuántos juicios pasó Jesús cuando fue apresado? Suscríbanse a este canal de YouTube, Ramón Romero. Denle clic a la campanita. Envíenos sus preguntas a nuestra dirección ramon.romero144@gmail.com. Repito, ramon.romero144@gmail.com. Dios nos bendiga y hasta una próxima entrega.